Buen día, hoy vamos a hablar de un nuevo producto notable que es el cuadrado de un binomio, pero para el caso de la suma. Este producto notable considera dos diferentes casos, cuadrado de una suma y cuadrado de una diferencia. Ahorita vamos a analizar el caso de la suma. Realmente son casos muy parecidos, la única diferencia está en el signo del primer término, o el primer signo que aparece en el resultado. Para cuando hablamos de una suma va a aparecer signo más, cuando hablamos de una diferencia va a aparecer signo menos. El resto del proceso es el mismo prácticamente. La forma general de este producto notable será x más a elevado al cuadrado. Si nosotros tuviésemos una diferencia, aquí sería x menos a elevado al cuadrado. Pero en este caso vamos a ver la suma, por lo tanto tenemos x más a elevado al cuadrado. La fórmula general de solución es la siguiente. X más a elevado al cuadrado va a ser x cuadrada más 2 veces x por a más a cuadrada, donde obviamente x y a son los valores que tenemos acá. Primer término es x, segundo término es a. La fórmula la podemos redactar de la siguiente manera. Primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más segundo término al cuadrado, cosa que podemos ver en la expresión. Observamos primer término al cuadrado más, porque tenemos una suma, más el doble producto, que es un valor constante, es un valor fijo. Hay algunos alumnos que lo relacionan con este 2 y este 2 lo pasan para acá. El doble producto del primer término por el segundo, aquí está, más segundo término al cuadrado. Este signo siempre será positivo, independientemente del caso, este signo será siempre positivo. Este signo corresponderá a más si tenemos suma y a menos si tenemos resta. Entonces repito la fórmula, primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más segundo término al cuadrado. Esa es la regla o fórmula general de solución. El desarrollo se puede realizar en forma directa o bien siguiendo la fórmula. Se recomienda que los primeros ejercicios sean siguiendo la fórmula y una vez que ya tenemos dominio sobre el tema, los hagamos en forma directa. La práctica permite trabajar en forma directa y además es más fácil. La intención de un producto notable es encontrar resultados de una forma más rápida y directa, por lo tanto más fácil. Ejemplo número 1. Resuelve 7x más 4xy elevado al cuadrado. Tenemos como primer término a 7x, todo lo que está antes del signo es primer término. Tenemos como segundo término a 4xy, todo lo que está después del signo es segundo término. Aplicando la fórmula vamos a tener, tenemos 7x más 4xy todo elevado al cuadrado, y en consecuencia nos va a quedar primer término elevado al cuadrado, es decir, 7x elevado al cuadrado, más el doble producto, insistimos que este es un valor constante, es un valor fijo, el doble producto del primer término, que es 7x, por el segundo término, que es 4xy, más segundo término elevado al cuadrado. Recordamos que el cuadrado afecta a todos los elementos, entonces este cuadrado va a afectar al 7, va a afectar a la x, este cuadrado va a afectar al 4, va a afectar a x y va a afectar a y. Entonces tenemos 7 elevado al cuadrado nos da 49, x elevado al cuadrado nos da x cuadrada, más aquí solamente bajamos el signo y multiplicamos los números. 2 por 7 son 14, 14 por 4 son 56. El coeficiente 2 multiplica al 7 y al 4 en forma acostumbrada. Ahorita les digo por qué razón escribimos esto. La literal es x por x, nos queda x cuadrada, y la y que no se multiplica con nadie se mantiene. Finalmente tenemos acá 4 al cuadrado son 16, x elevado al cuadrado nos da x cuadrada, y elevado al cuadrado nos da y cuadrada. De esa manera tenemos nosotros el resultado de este ejercicio. Ahora, ¿qué sucede en esta parte donde estamos diciendo que el 2 multiplica al 7 y al 4 en forma acostumbrada? La multiplicación es 2 por 7 por 4. Pero es muy común que el alumno multiplique 2 por 7, que le da 14, y luego también multiplique 2 por 4, que le da 8. Es un error. Perdón, ahí era por 4 y le va a dar 8. Es un error muy común en el alumno.
que quiera multiplicar el número 2 por ambos coeficientes. Entonces aquí nosotros vamos a tener 2 por 7 y 2 por 4. Y le va a dar 8. Ya después multiplica 8 por 14, que nos va a dar 8 por 4, 32, llevamos 3, 8 por 1, 8 y 3 son 11. 112. Que es totalmente distinto al 56, de hecho es el doble. Entonces, esa forma de pensar las cosas no es correcta. Debemos nosotros pensar siempre en que el coeficiente 2 multiplica el 7 y el resultado multiplica el 4. Es muy importante porque es un error muy común en los estudiantes. Por otro lado, recordamos esta parte. El cuadrado afecta a todos. Voy a escribir aquí 4xy elevado al cuadrado. Nos va a afectar a todos, por lo tanto va a ser 4 al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado. Distribuimos por propiedad de exponentes al exponente en cada uno de los términos. Las literales ya no se desarrollan, pero el coeficiente sí, entonces nos queda 16, porque 4 por 4 es 16, x cuadrada, y cuadrada. Y de esa manera tenemos resuelto el primer ejemplo, con las aclaraciones pertinentes para no tener dificultades. Vamos al segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Resuelve 2x cúbica más 5x elevado al cuadrado. Tenemos como primer término a 2x cúbica. Recordamos que primer término es todo lo que está antes del signo. Entonces, esto es primer término. Y esto va a ser segundo término, 5x. Entonces, tenemos como primer término a 2x cúbica. Tenemos como segundo término a 5x. Y de esa manera, nosotros ya tenemos indicadas los términos para el desarrollo. Aplicando la fórmula vamos a tener que 2x cúbica más 5x elevado al cuadrado será primer término elevado al cuadrado, es decir, 2x cúbica elevado al cuadrado, más el doble producto o el 2 fijo del primer término que es 2x cúbica por segundo término que es 5x, más segundo término elevado al cuadrado, que es 5x elevado al cuadrado. Volvemos a insistir porque es un detalle importante para el siguiente producto notable, que este valor o este signo siempre será positivo. El de acá será positivo cuando tenemos una suma y será negativo cuando tenemos una resta. Es decir, si aquí tuviéramos signo menos, entonces deberíamos trabajar acá signo menos. Si no, se queda todo positivo. Desarrollamos o terminamos este ejercicio y nosotros vamos a tener entonces 2 elevado al cuadrado es 4. X cúbica elevado al cuadrado, multiplicamos los exponentes, 3 por 2 nos da 6. Más, volvemos a multiplicar en forma acostumbrada. 2 por 2, 4. 4 por 5 nos da 20. X cúbica por X, aquí los exponentes se suman. Sobreentendemos que aquí hay un exponente 1, entonces 3 más 1 son 4. Más 5 al cuadrado, que son 5 por 5, 25, x elevado al cuadrado nos va a dar x cuadrada. De esa manera tenemos nosotros el resultado. Es importante checar que en los extremos, los términos de los extremos, los exponentes se multiplican. 3 por 2, 6, y aquí 1 por 2 nos va a dar 2. Pero en el término central los exponentes se suman. 3 más 1 nos va a dar 4. Ahora, ¿podríamos pensarlo en forma directa? Sí, porque sería primer término elevado al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, 4. X cúbica al cuadrado sería x sexta. Luego, como es el doble producto, podemos pensarlo así, como hacen muchos alumnos. 2 por 5, 10. 10 por 2 nos da 20. Y sumamos exponentes. 3 más 1 son 4. Si las literales fueran distintas, simplemente las pasamos. Más 5 al cuadrado, que son 25, x elevado al cuadrado nos da x cuadrada. Los ejercicios vamos a tratar de hacerlos en forma directa, para que quede un poquito más claro. En esta parte tenemos 2, vamos a hacer esos 2 ejercicios, creo que tenemos otros 3 en la siguiente página. Entonces, destacamos nosotros quién es el primer término, 2x. ¿Quién es el segundo término? 8. La regla nos dice primer término al cuadrado, entonces sería 2x elevado al cuadrado. Nos debe quedar 2 al cuadrado 4 y x elevado al cuadrado nos da x cuadrada. Más porque la
el signo del paréntesis es más, deberá ser el doble producto del primer término por el segundo. Entonces pensamos 2 por 8, 16. 16 por 2 nos va a dar 32. Entonces sería más 32 y solamente tenemos la literal X. Luego tenemos más segundo término al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, 64. Este es el desarrollo en forma directa. Podemos hacerlo también por pasos para que confirmemos que efectivamente tenemos el desarrollo correcto. Es primer término 2x elevado al cuadrado. Más el doble producto del primer término, que es 2x, por el segundo término, que es 8. Más segundo término elevado al cuadrado. Aquí no es necesario poner el paréntesis, si quieren se lo ponen y si no, no. Ahora desarrollamos esta parte y podemos observar que 2 al cuadrado nos da efectivamente 4. X elevado al cuadrado nos queda x cuadrada. Bajamos el signo más. Multiplicamos 2 por 2, son 4. 4 por 8, 32, que tenemos acá. La X, como no hay otra literal, se baja sin cambios. Más 8 al cuadrado, que sean 8 por 8, 64. Y tenemos resuelto entonces el primer ejercicio. Hagamos ahora el segundo de estos ejercicios. Cuando nosotros tenemos números un poquito más elevados, bueno, relativamente, como es en este caso el 9 y el 7, probablemente nos cueste un poco de trabajo hacerlo en forma directa. Pero bueno, vamos a intentarlo. Primer término es 9x cuadrada, segundo término es 7y cúbica. La regla nos va a decir entonces que tenemos primer término al cuadrado. Sería 9 por 9, 81. Haciéndolo directo. X cuadrada elevada al cuadrado es X cuarta. Primer signo es más porque es lo que tenemos aquí en el paréntesis. Y debemos multiplicar en este caso 2 por 7 por 9. Probablemente así nos cuesta trabajo, pero si lo pensamos así, 9 por 7, 63. 63 por 2 son 126. Fue un poco más fácil. A trabajar 2 por 7, 14, 14 por 9, pues nos tiene que dar 126, pero cuesta un poco más de trabajo. Las literales tenemos x cuadrada y y cúbica, por lo tanto aquí es x cuadrada, y cúbica. Como son literales distintas, no se pueden sumar exponentes. Más segundo término elevado al cuadrado. 7 al cuadrado son 49. Y cúbica elevado al cuadrado es y sexta. Vamos a escribir también la fórmula para que veamos que efectivamente lo hicimos bien. Este es nuestro desarrollo en forma directa, pero lo hacemos ahora por pasos. 9x cuadrada, que es primer término, elevado al cuadrado. Más 2 veces primer término, que es 9x cuadrada, por segundo término, que es 7y cúbica. Más segundo término, que es 7y cúbica, elevado al cuadrado. Cuando tenemos en el término más de un solo elemento, sí es estrictamente obligatorio poner el paréntesis para elevar al cuadrado. Hace un momento, como era nada más el número 8, no era necesario. Pero en este caso, o en todos los casos donde hay más de un elemento, sí es necesario. Desarrollamos 9 al cuadrado nos da 81. X cuadrada al cuadrado, 2 por 2 nos da 4. Tenemos 81x cuarta. Más, solamente bajamos el signo. Aquí nuevamente buscamos la manera más fácil de hacer las cosas. Entonces sería 9 por 7, 63. Por 2, 126. X cuadrada se baja, y cúbica se baja. Más 7 al cuadrado, 49. Y cúbica al cuadrado nos da 3 por 2, son 6. Y tenemos resuelto nuestro segundo ejercicio. Vamos a analizar ahora los demás ejercicios que tenemos acá. Nada más son 3. Los vamos a hacer también en forma directa. Tenemos 4x primer término, segundo término 2y. Entonces va a ser primer término al cuadrado. 4 al cuadrado, es decir, este término lo tenemos que elevar al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener 4 al cuadrado son 16. X elevado al cuadrado, pues nos queda x cuadrada. Mantenemos el signo más.
Y ahora vamos a multiplicar 2 por 2 por 4. ¿Estamos de acuerdo? 2 por 2, 4 por 4, 16. Y las literales las mantenemos porque no son iguales y no podemos simplificar. Nos queda 16xy. Más segundo término, que es el segundo término este. Segundo término elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y al cuadrado es y cuadrada. Y de esa manera tenemos nosotros resuelto este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Borremos. Pasamos al siguiente. Nosotros tenemos primer término AB, segundo término 3C. Entonces va a ser primer término elevado al cuadrado. Sería A al cuadrado, B al cuadrado, porque tenemos las dos literales. Más el doble producto del primer término por el segundo. Multiplicamos así 3 por 2 o 2 por 3 que nos da 6. Por 1, aquí sobreentendemos que está el número 1 y se queda igual. 2 por 3 son 6, por 1 son 6. Las literales tenemos AB en el primer término, tenemos C en el segundo término. Por lo tanto, repetimos las tres literales sin cambios, ya que no tenemos exponentes para simplificar. Más segundo término elevado al cuadrado, que sería 3 al cuadrado 9. C al cuadrado nos da C cuadrada. Y tenemos terminado este cuarto ejercicio. El último ejercicio, por ser precisamente el último, lo vamos a hacer como los dos primeros. Trabajamos el resultado en forma directa y después ponemos el desarrollo para confirmar. Entonces, debemos tener nosotros, vamos a subir un poquito esto, ahí, suficiente. Tenemos primer término, 3a cuadrada b cuarta, segundo término, 2ab cúbica. Entonces, nuestro desarrollo debe quedar primer término al cuadrado, es decir, 9, o sea, 3 al cuadrado es 9, a cuadrada al cuadrado es a cuarta, b cuadrada al cuadrado es b octava. Espero que se entiendan mis números y las letras, porque me dijeron que se ven un poco feas, pero bueno, escribir en la computadora no es precisamente tan fácil. Repetimos entonces, 3 al cuadrado nos va a dar 9, a cuadrado al cuadrado es a cuarta, b cuarta al cuadrado es b octava porque se multiplican los exponentes, más el doble producto del primer término por el segundo. Sería 2 por 2 que nos va a dar 4 y luego 4 por 3 que nos va a dar 12. Entonces tenemos 12. Aquí las literales sí las vamos a poder sumar porque son de la misma naturaleza. Entonces nosotros vamos a sumar las literales A con A y B con B. Es decir, sumamos sus exponentes. En A tenemos A cuadrada y A a la 1, que debemos sobreentender, nos va a dar entonces 2 más 1, 3, A cúbica. En B tenemos B cuarta y B cúbica. 4 más 3 nos va a dar 7. Ya tenemos nosotros el segundo término. Trabajamos por último el tercer término, que va a ser segundo término al cubo, siempre va a ser una suma. Entonces tenemos 2, al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado es 4. A elevado al cuadrado nos queda simplemente A cuadrada. B cúbica elevado al cuadrado nos quedaría 3 por 2, que son 6. Nada más para confirmar, aunque estamos seguros que todo está bien, escribimos la regla, que sería primer término 3a cuadrada b cuarta elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es el 1 3a cuadrada b cuarta, por el segundo término, que es 2a b cúbica, más segundo término, que es 2ab cúbica elevado al cuadrado. Y de esa manera nosotros podemos confirmar el resultado. 3 al cuadrado nos da 9. En A, 2 por 2 nos da 4. En B, 4 por 2 nos dio 8. Bajamos el signo más. Multiplicamos 2 por 3 son 6. Por 2 nos queda 12. En A sumamos 2 más 1, que nos da 3. En B sumamos 4 más 3, que nos da 7. Más 2 al cuadrado es 4. A elevado al cuadrado es A cuadrada,
b cúbica al cuadrado, multiplicamos 3 por 2, que son 6. Y tenemos nosotros nuestro resultado exactamente igual. Otra manera de hacer esto, diferente. Hay personas que lo llegan a hacer así. Bueno, yo me he encontrado alumnos que lo llegan a hacer así. No me ocupo el espacio, vamos a borrarlo. Entonces, colocamos esto como un formato a llenar. De esta manera. Si nos damos cuenta. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Que vamos a colocar en los dos primeros paréntesis al primer término, independientemente del ejercicio. Primer término. Y en los otros dos paréntesis colocamos al segundo término. Si ustedes lo intentan así, les apuesto que también les va a quedar. Ha habido una buena cantidad de alumnos que me han dicho que se les facilita más así, porque esto que sería primer término se coloca acá y se coloca acá. Obviamente después se hacen las operaciones. Y el que es el segundo término, que es este, se coloca aquí y se coloca acá. Sería una manera de recordar la regla, solamente la regla, porque el desarrollo, pues evidentemente se tiene que llevar a cabo. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que haya quedado aproximadamente claro.